Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Estamos comenzando una nueva semana de su programa de conversación política del mediodía, Nuevas Voces. Le enviamos un gran saludo a Tomás Bengolea, que está ahí preparándose. Ya quedan las últimas semanas para su examen de grado y está absolutamente concentrado en aquello. Aquí tenemos de forma presencial en el estudio también a don Juan Leonardo Lago. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar contigo. También está conectada telemática con nosotros nuestra querida Constanza Juve. ¿Cómo estás tú, Connie? Muy bien, Jorge, muy buenas tardes y un gran saludo, como siempre, a quienes nos escuchan a esta hora por Radio Agricultura. Conductora también de Más Sociedad los domingos a la 1 de la tarde. Si tiene el fin de semana un poquito de angustia, de Nuevas Voces, porque es fin de semana, bueno, tiene Más Sociedad también con Constanza Juve, con Eduardo Cretón, que nos acompañó el viernes, y también con la extraordinaria Kate Montealegre. Y, aunque usted no lo crea, también está de forma presencial quien se quería colar a la entrevista que tuvimos la semana pasada. Llegó aquí a pesar de que habíamos suspendido el programa habitual, pero ya está aquí frente a los micrófonos, entregado absolutamente a la comunicación y al servicio de sus vecinos, el diputado republicano Cristian Araya. ¿Cómo estás tú, Cristian? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, con harto ánimo esta semana distrital, así que no tendré que arrancar para comisión ni nada por el estilo. Podremos estar todo el programa. Por eso estás de franco, digamos. Claro, estoy más paisa. Muy bien. Oye, partamos con algunas novedades porque, bueno, como todos los días lunes, tenemos resultados de encuesta Academ, esta medición semanal del termómetro, ¿cierto?, de la temperatura en la cual nos encontramos desde el punto de vista político. Hay datos que no cambian, que se mantienen constantes, como la pésima aprobación del gobierno con un 56% de desaprobación, aumentó un 1% adicional, apenas un 37% de aprobación, no obstante que había estado aumentando en las últimas semanas la aprobación del presidente Boric, y algunos decían incluso que podíamos estar frente a un acercamiento al 40%. Por otro lado, se supo también algo que ha sido constante, que es que tan solo un 36% de las personas encuestadas votaría por un candidato apoyado por el gobierno y un 51% a quienes apoye la oposición. Ahí también relució los datos relativos a los apoyos de los candidatos presidenciales o las candidatas que dicen que no lo son. Un 54% apoyaría los candidatos apoyados por Evelyn Matei, un 51% por Michelle Bachelet y un 37% por José Antonio Kast. Además, también se supo el voto político. Crece el Partido Republicano, posicionándose como el partido con mayor apoyo. Un 17% votaría por los republicanos, un 14% el Partido Socialista, PPD o Democristiano, un 10% la UDI, RN o Evópoli, un 7% el PC, un 5% el Frente Amplio. Eso le llamó la atención a algunos analistas, que estuviera tan bajo el Frente Amplio como el 5%. Incluso por debajo del Partido Comunista, un 3% los socialcristianos, un 2% los demócratas, un 2% también el Partido de la Gente, ya en el margen de error. 20% votaría por independiente. Son interesantes los datos que uno puede conocer de este pulso semanal que entrega la medición de Plaza Pública Academ. Quiero saber cómo lo ves, Cristian Araya. Partamos por ti. Mira, yo siempre he sido muy crítico a la encuesta, en particular a la Academ, así que tengo que siempre hacer mención de que, independientemente que los resultados en este caso pueden parecer mucho más favorables, más benignos para republicanos, creo que la Academ no representa fielmente la realidad, pero yo creo que hay varias cosas que hay que desprender. Uno, que no se agota, no baja este respaldo incondicional a la fuerza del gobierno, este 36%. Yo creo que tiene mucho más que ver cuando se les plantea directamente por un candidato apoyado por el gobierno, es el Frente Amplio, el Partido Comunista, o sea, el sector duro, no el Partido Socialista o la Democracia Cristiana. Y por eso me cuesta creerle a esa baja cuando ya uno le pregunta al Frente Amplio con un 5%. Creo que no es real. Lamentablemente son muchos más aquellos adeptos a ese proyecto político, y yo no lo daría tan por muerto. Como también no queda claridad cuál es la representación del Partido Comunista. Y lamentablemente, lo queramos o no, ahí están. Y luego sí hay una preocupación, y tal vez solo dejarlo encima de la mesa, es
el desafío que hoy tienen los partidos políticos, ya sea en la izquierda, el Partido Socialista, el PPD y la DC, en cuanto a la identidad, o sea, ¿cuál es la diferencia entre votar por un PPD, por un PS, por un DC? Bueno, más que mal terminan votando casi igual. Y yo creo que lo mismo le está pasando a Chile Vamos. En el fondo, la marca Chile Vamos, yo creo que un poco se está comiendo lo que es la UDI, RN, Evópoli. De ahí yo creo que va a ser un desafío importante. Recordemos que en el caso de la UDI van en lista con Evópoli, en el caso de concejales, RN va solo en concejales. Y yo creo que ese es un desafío que va a ser interesante ver cuáles van a ser las derivadas de esta suerte de fusión en partido único de derecha en la práctica, tanto por posicionamiento de marca como por ciertas estrategias electorales. Yo creo que eso va a estar bien interesante, y cómo también van a empezar a surgir estos partidos. Social Cristiano yo creo que ha subrepresentado, porque en la práctica lo que hicieron fue levantar a todos los independientes. Todo el que no alcanzó a juntar la firma, para adentro como candidato al Partido Social Cristiano. Esa fue la estrategia. Entonces uno puede encontrar liberales, libertarios, pero incluso algún progre dentro de sus candidaturas, porque agarraron, en el fondo, metieron todo adentro del partido. El gallo que no alcanzó a juntar la firma, chumpa adentro. Entonces ese es un poco, yo creo, el escenario en cuanto a lo que vamos a ver. Y el PDG yo creo que está en el piso, y creo que este va a ser probablemente su penúltima elección para terminar muriendo en las parlamentarias. Ahora, es interesante también, Cristian Araya, Constanza Juve, ustedes que están en los partidos, cómo se sitúan en situaciones, diría yo, radicalmente distintas, ¿cierto? Por un lado, la candidata Evelyn Matei no solamente se mantiene como dentro de las mejores evaluadas, sino que es capaz de traspasarle ese apoyo a muchos de sus candidatos. El 54% declara que decididamente votaría por un candidato apoyado por Evelyn Matei, pero Chile Vamos, ¿cierto? UDI, RN, Evópoli baja de 10 a 12 puntos, y justamente le pasa lo contrario a los republicanos. Solamente el 37% de las personas votaría por los candidatos respaldados por José Antonio Kast, pero por otro lado vemos que los republicanos aumentan, ¿cierto?, el voto de partido de 13 a 17 puntos en 4 puntos. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el análisis, Constanza Juve? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay varios temas que se pueden tocar. Lo primero, en relación con las encuestas, y esto lo hemos conversado varias veces, las encuestas son parte de lo que en ciencia política se denomina fuerza política difusa. ¿Por qué? Porque es una medición de la opinión pública. Y es difusa porque es cambiante, ¿cierto? Entonces, de repente un mes puede estar un determinado candidato arriba, o bien un tema puede ser prioridad, después al mes siguiente puede ser que sea otro. Por lo tanto, las encuestas hay que verlas no como una foto del momento, que es lo que son finalmente, sino que hay que verlo en la película completa. Es decir, ver si es que hay algunos antecedentes, posiciones, determinaciones de las personas que se repiten en el tiempo, ¿cierto? Y eso, yo creo que ese es el valor que en el fondo tiene la encuesta. Y por tanto hay algunas cosas y que esta encuesta CADEM viene repitiendo, que es el tema de que la mejor posicionada hoy día como candidata presidencial es Evelyn Matei. El hecho también, y esto lo decía Cristian Araya hace un rato atrás, bueno, el apoyo incondicional que tiene el gobierno de un núcleo duro que no se va a mover de ahí, salvo que se traicione los principios o las obsesiones ideológicas con que el gobierno cuenta y que maquilla muy bien, porque son muy buenos actores, digamos, maquilla muy bien, pero está presente. Y por otro lado también el tema de los partidos políticos y particularmente quizá el poco apoyo que tienen los partidos políticos, comillas, tradicionales o comillas no tan nuevos. Toda escoba nueva va re bien. O sea, a mí este tema de que hay algunos partidos que puedan tener, comillas, un poco mejor de apoyo o de adhesión o de intención de voto, no es una cuestión que a mí me preocupa especialmente, sino que es parte un poco de un tema que es bastante natural, ¿ya? Ahora, en relación con el apoyo incondicional del gobierno, yo creo que acá va a ser interesante ver con quién se va a sacar la foto los candidatos. Los candidatos concejal, los candidatos alcalde, ¿con quién se van a sacar la foto? La foto va a ser con Boric, la foto va a ser con Toá, la foto va a ser con Bachelet. Yo creo que eso es algo que porque está claro, ¿cierto?, que en el caso al menos de
partidos de Chile Vamos, en el caso de la UDI, la foto, por lo menos la foto oficial va a ser con la candidata Evelyn Matei. ¿Qué va a pasar con la izquierda? Yo creo que eso es interesante de verlo desde nuestro punto de vista. Y por último, quizás para cerrar, yo creo que acá es bueno que en la práctica uno se preocupe, por supuesto, del país, y uno puede opinar obviamente de cualquier tipo de tema, ¿cierto?, que se esté debatiendo, pero yo quizá mi sugerencia, especialmente a los amigos republicanos, que parecieran que al igual como las obsesiones ideológicas que tiene el gobierno, pareciera que ellos también la tienen con nosotros, pareciera que la tienen con la UDI particularmente. Tratemos de preocuparnos menos de lo que hace el de al lado y preocupémonos más de lo que hace uno, ¿no? Eso se lo digo con mucho respeto al diputado Araya, que habla de esta fusión de Chile Vamos, de partido único. Yo no sé si no me ha escuchado bien, no me ha tomado atención, pero yo en innumerables oportunidades me han preguntado por esto y siempre he dicho que en el minuto en que la UDI sea parte de un partido único, que al menos yo no tengo ninguna noticia de eso, quizás Cristian Araya tiene mejor noticia que yo voy a pasar a ser independiente, así que creo que es mejor preocuparse de lo que hace uno y no tanto de lo que hace el de al lado. Quiero saber cuál es la opinión de Juan Leonardo Lagos, pero antes de eso, un breve derecho a réplica de Cristian Araya. No. Yo creo que la pregunta que hace la CONI, con quién se van a sacar la foto en el Frente Amplio, yo creo que es una pregunta absolutamente válida en general, las fuerzas del gobierno. Ahora la pregunta es, en Chile Vamos, todos van a terminar sacándose la foto con Evelyn Matei. La lista de concejales de la UDI es con Evópolis. Yo ahí no sé quién va a estar arriba, si cambia por comuna o es en general. Y yo creo que más que estar preocupado de lo que haga o no haga el Fondo de Evópolis o la UDI, creo que es parte del análisis. Yo creo que no puede ser que me tenga que restar de poder analizar. De hecho, creo que ese es un gran desafío que va a tener la UDI, RN y incluso Evópolis, porque creo que es parte del fenómeno que se está dando a propósito de tener candidata única, 3 partidos, uno más conservador, otro más liberal. Al tener candidato único, ir en lista conjunta, en este caso la UDI con Evópolis, obviamente hay una cuestión de identidad que creo que no va a ser fácil para ustedes. Que esto les contribuya, ojalá en buena hora, si no, bueno, será parte de la responsabilidad de las decisiones que toman, pero creo que eso es un desafío en sí mismo. Yo creo que ¿qué pasa con estas coaliciones cuando se empiezan a fundir? Yo creo que la experiencia de la concertación fue distinta. Creo que había una mayor identificación de cada uno de los partidos. Creo que en Chile Vamos está pasando un poco algo distinto. Lo analizo desde el fenómeno nomás, como una anécdota de lo que puede ser en el fondo que hoy la UDI sea parte de la misma lista con Evópolis. Juan Leonardo, quiero saber cómo lo ves tú, y también este antecedente de la mala evaluación del gabinete. El ministro Cataldo, 40% de evaluación positiva, Grau 39%, son los peores evaluados. Si bien aumenta, Carolina Toá apenas llega al 48% de evaluación positiva, y aún así las personas consideran que es la ministra más influyente del gabinete con un 28%, seguido de Camila Vallejo y Mario Marcel con 19 con 26 y 19 respectivamente. ¿Cómo lo ves tú, Juan Leonardo? Mira, fíjate que yo, obviamente esto debe haber una razón, una explicación, pero yo creo que también sería sano evaluar el apoyo a los partidos políticos preguntándolos individualmente, porque obviamente ver el peso del Partido Republicano frente al peso del PS, el PPD o la ADC, yo creo que sería conveniente verlo, cuál es el peso del PS, cuál es el peso del PPD, cuál es el peso de la ADC. Lo mismo pasa con UDI, RN o Evópolis. Yo creo que dentro del ejercicio sería yo creo que interesante también saber cuál es el real apoyo que dentro de ese 14% tiene el PS o el PPD, o dentro de ese 10% tiene la UDI, RN o Evópolis, que yo creo que no que después se podrán sumar de similar, exactamente. Como marca, porque al final del día esos partidos que tienen más historia tienen figuras individuales más fuertes. Por supuesto, pasa eso. Hay otro punto que fíjate que es muy preocupante a mi juicio, que es el hecho de que aquí ganan los independientes, porque un 20% votaría por un candidato independiente, y en realidad ser independiente no tiene gran mérito. Es decir, yo creo que es una explicación de un demérito, es de una persona que no es capaz de armar un proyecto político de largo plazo, es una persona que no es capaz de asociarse con otros para armar un proyecto político de largo plazo, es
en los independientes cunde el personalismo, el mesianismo. Por lo tanto, yo creo que es una mala noticia que los independientes vayan ganando. Creo que es una mala noticia que ser independiente sea una virtud. ¿Por qué? Porque la democracia obviamente se conduce a través de los partidos políticos, y ese también tiene que ser un deber de los partidos políticos para, obviamente, hacer ver eso, hacer ver que la palabra independiente es una mala palabra en política, y nosotros ya nos dimos cuenta que era una mala palabra viendo el desastre de lo que fue la Convención Constitucional, que con ese privilegio de los independientes que puso el gobierno del presidente Piñera, ¿no es cierto?, en esa reforma constitucional generó un desastre tremendo. Una sobrerepresentación de independientes que terminó como terminó, y que cuando uno veía sus ideas eran cualquier cosa menos independientes, eran independientes radicales de izquierda, podríamos decir, por las posiciones que toman muchos de ellos. Tal cual, eso. Vamos a ir a nuestra Constanza quería hacer un punto de lo que decía, pero no sé si alcanzamos, ¿no? Para complementar lo que decía Juan, efectivamente, el problema con el concepto independiente es de que la gente cree que son como independientes de posición política, como si fuera una suerte como de hombres buenos, digamos. Y el único punto es que son independientes de un partido político, pero no independientes de posturas políticas. Y es ahí en la práctica donde hay una confusión, y es también pega nuestra tener que informar a las personas para evitar caer en lo que ocurrió, en el desastre que fue la participación de los independientes, la lista del pueblo en la Convención Constitucional. Vamos a ir a nuestra primera pausa y seguimos conversando con Constanza Juve, Cristiana Araya y Juan Leonardo Lagos aquí en Nuevas Voces. Quédese que ya volvemos. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Constanza Juve, Cristiana Araya y Juan Leonardo Lagos en esta edición de día lunes de Nuevas Voces. Pero antes de seguir, queremos invitarlos como siempre a que hagan sus comentarios y le pongan me gusta aquí en YouTube para que lleguemos a muchas más personas a través de las distintas redes sociales. A agradecerle muchísimo a los que ya han ido comentando: Andrea, Graciela, Rodrigo, José Luis, Nemesio, que también siempre escribe. Muchísimas gracias a cada uno. Juan, por sus comentarios. Diego, por favor también pónganle me gusta y no olviden escribirnos también en redes sociales. Hay muchos comentarios también en Twitter, en Instagram, que también nos permiten seguir adelante con la conversación. Y saludemos también a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido su magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Y con Enel activa tu modo eficiente, ahorra con los consejos de eficiencia energética en enel.cl. Y nosotros estamos acá en la radio para acompañarte cada día, así como Andes Salud está en el norte y el sur de Chile para entregarte salud de calidad en tu región. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región. Estamos conversando sobre la situación, ¿cierto?, política a partir de la temperatura que nos entregan las encuestas, pero hay una situación que también nos muestra, ¿cierto?, unos hechos que son bastante terribles, desagradables, que desaniman y que muestran también lamentablemente la cruda realidad que estamos viviendo en Chile con la ola de asesinatos, la ola de homicidios que se han sucedido este fin de semana largo. Lamentablemente algo similar a lo que pasó hace un mes atrás con otro fin de semana largo. También conocimos, ¿se acuerdan? Los hechos de Lampa, de Quilicura, con más de una decena de fallecidos, y esta vez hubo 9 homicidios este fin de semana, 8 en la región metropolitana, y algunos de ellos un asesinato en La Pintana, un hombre de 27 años baleado con múltiples ocasiones, encontraron un cuerpo también en el interior de un tambor en La Pintana, otra persona atada a un árbol en el Cerro Santa Lucía, en el centro de Santiago, un comerciante ambulante asesinado a disparos en Recoleta frente a La Vega, un hombre asesinado en su departamento en Independencia, ingresaron hombres a su domicilio y le dispararon, un trabajador asesinado en Pudahuel cuando iba rumbo a su trabajo, apuñalado en un asalto, otra persona en La Pintada
que también recibió un disparo en la espalda, y un ciudadano argentino de tan solo 36 años asesinado en Cerrillos que presentaba un impacto de bala. Y también veíamos la noticia de un carabinero que en su casa había sido baleado en San Bernardo. Se sabía que parece que era parte de la escolta del general Yáñez. Ahí se veían algunas imágenes del general visitando a este carabinero baleado en su propia casa. Y frente a esto han habido distintas posiciones. Una de ellas que llamó la atención fue la presidenta del Partido Socialista, la Paulina Bodanovich, la senadora oficialista, sostenía que la propuesta no es que el presidente encabece las reuniones, es que dirija la policía contra la acción criminal. No de reuniones estamos todos cansados, y no se lo mandó a decir con nadie al presidente de la República. ¿Cómo lo ves, Cristian Araya? Mira, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Eso es una máxima que hay que tener muy claro, y creo que este gobierno, en su constante improvisación, nos tiene sumido en esta crisis de seguridad. Se demoraron un buen rato en generar el Plan Nacional de Seguridad Pública, un bosquejo de unas 50 páginas que no dice absolutamente nada, tenía grandes ilustraciones, muchas páginas vacías, y que al final del día, después de más de un año y medio desde su publicación, ha mostrado que era solo por cumplir. Bueno, hoy permanentemente vemos que en estrategia en materia de seguridad lo único que se hace es cumplir, tratar de sacar algo, anunciar fast track 1, fast track 2, suma urgencia legislativa, y no pasa nada. Cuando asesinaron a 3 carabineros en el sur, se interrumpió la semana distrital a legislar a toda máquina para poder lograr sacar adelante los proyectos que siguen descansando ahora en el Senado. O sea, esa es la realidad. Es puro show. Lamentablemente es puro show este gobierno. Nada concreto. Si bien se ha avanzado gracias a que el Parlamento ha ido aprobando de forma más rápida que nunca los proyectos, ya que la izquierda no se está oponiendo tanto, pero Frente Amplio sí, y el Partido Comunista siguen votando en contra siempre, pero ya que no están dilatando tanto, ya que al menos socialistas y algunos demócratas cristianos tienden a apoyar la mayoría de los proyectos de este mismo gobierno en materia de seguridad, más la iniciativa parlamentaria, es que algo se ha avanzado a nivel legislativo, pero a nivel ejecutivo, en la calle, poco y nada. Las comisarías hoy no tienen radios patrulla funcionando. Hay muy poco personal. Hay una enorme cantidad de funcionarios con licencia. Entonces, ese escenario no se va a solucionar ni improvisando, ni generando proyectos de ley, que ya acumulamos proyectos de ley, pero si no hay nadie que lo ejecute, no hay nadie que aprenda, que retenga, que detenga a un delincuente en la calle, no vamos a lograr absolutamente nada. Presentan un proyecto de ley nefasto en materia de seguridad municipal, porque lo único que hace es estandarizar, poner una capita a este tema, pero no le da facultades ninguna. Se plantea un Ministerio de Seguridad, y que está ya en las últimas etapas. El Ministerio de Seguridad va a ser contraproducente, porque lo que va a hacer es que la responsabilidad de la seguridad pública va a quedar en manos de un ministro con poco peso, aparte que va a hacer más gasto de recursos públicos, y que vaya a agregar en regiones un elemento más para poder definir quién va a cortar el queque. Evidentemente lo que se está haciendo es una cuestión de mascarilla, es un boato, es un show, pero con cosas concretas para poder enfrentar al delincuente, poco y nada. Y por el contrario, ¿qué es lo que han impulsado en este gobierno? Perseguir al tenedor legal de armas. O sea, aquellas personas, ciudadanos, hombres y mujeres honestos, respetuosos de la ley, que han pasado por un examen psicológico, que han pasado por conocimientos técnicos, que hacen toda una serie de papeleos, que pagan impuestos, que pagan los costos que significa la inscripción de un armamento, bueno, a ellos los persiguen, a ellos los criminalizan. Mientras el delincuente está internando armas tanto por el norte del país, como por la frontera con Argentina, como también por mar, y eso absolutamente nada, no les preocupa. Entonces, evidentemente aquí esta cuestión no va a mejorar nada en la medida que Gabriel Boric siga en el gobierno, y lo único que importa es que el próximo gobierno, sea Belín Matei, sea José Antonio Kast, sea Rodolfo Cárter, quien sea, realmente llegue con el acelerador puesto al máximo y que supere todos estos cuestionamientos, que los derechos humanos, que no, de una vez por todas. O sea, hay que lograr el control total en las fronteras, hay que expulsar a todo aquel inmigrante ilegal, punto, para afuera. Hay que restablecer el orden en las calles, hay que apoyar a las policías, y que cuando la izquierda salte con que una ley de gatillo fácil, no importa, y seguir para adelante, o sea, después se pedirá perdón, pero hoy hay que recuperar el control en el país, porque los muertos se están sumando todas las semanas. Don Juan Leonardo Lagos, ¿cómo lo ves tú? Fíjate que en este fin de semana han habido 2 declaraciones que son
que son bastante salvavidas de plomo para el presidente Boric. Por una parte, la ministra del Interior, Carolina Toá, que en eso estoy muy de acuerdo con el diputado Araya, cuando sostiene que quitarle esa responsabilidad al Ministerio del Interior lo único que hace es quitarle peso político al tema de seguridad y quitarle un lastre a la ministra del Interior. Ahora bien, habría que preguntarse qué va a hacer la ministra del Interior, cuál va a ser su función si no es la seguridad interior del Estado. Esa es una muy buena pregunta. La declaración de la ministra Toá, ¿no es cierto?, cuando ella reconoce que en el origen del gobierno la seguridad no era una prioridad y que ahora se ha tenido que transformar en una prioridad, yo creo que da cuenta de un gobierno improvisado, de un gobierno que no tuvo un correcto análisis del país en el que vivía, porque solo eso es lo que termina haciendo que el presidente tenga que cambiar el rumbo que en un principio fijó. Y la otra declaración es la de la presidenta del Partido Socialista, ¿no es cierto?, cuando dice que Gabriel Boric tiene que liderar la lucha del crimen organizado. Es decir, es una cosa realmente obvia, evidente, que dentro de las responsabilidades del presidente de la República está el liderar todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con el control del orden público y de la seguridad exterior del Estado. Entonces, cuando por una parte tu ministra del Interior está reconociendo tu nivel de improvisación y por otro lado la presidenta del partido más grande del gobierno está diciendo que tú no estás haciendo la pega que tienes que hacer, porque nos está recordando que debería hacer eso, en realidad vamos por muy, muy mal camino. Queda en evidencia. ¿Cómo lo ves, Constanza Juve? Yo creo que acá el tema central pasa porque el gobierno no tiene convicción respecto a este tema. Y no solamente no tiene convicción, sino que no le importan los problemas. El problema de la seguridad no le importa. Lo que sí le importa es cómo se ve para afuera el manejo de ese problema. O sea, no le importa el tema, no le importa manejar el tema, no le importa tomar decisiones respecto al tema, sino que más bien le importa cómo esto le va a impactar en la opinión pública. Ese finalmente es la enfermedad, el cáncer que tiene la coalición de gobierno. Y eso se ha manifestado de una cuestión bien clara. Se dice muchas cosas, mucha pirotecnia, mucha cuña, mucho vamos a trabajar como perros para perseguir la delincuencia, los vamos a encontrar, pero pocos hechos. Porque resulta que si uno analiza, por ejemplo, el tema de migraciones, entiendo que todavía está vigente la resolución de Luis Taller, que es el director nacional de extranjería, que impide poder echar a cualquier extranjero que ingrese por paso no habilitado de Bolivia, que no sea boliviano. O sea, una persona venezolana que ingresa por el lado de boliviano, uno no lo puede echar, no lo puede reconducir, como se dice. Y eso es por una prohibición autoimpuesta del propio Ministerio del Interior. Si uno analiza, por ejemplo, el operativo de Villa Francia, ¿qué fue lo que hizo el principal partido de gobierno? Salir a criticarlo por estigmatización. El operativo de Villa Francia, donde encontraron armas en una radio. Entonces uno dice, ¿esto es real o es pura chaya? ¿Es real o no? Entonces, este tema de cambio de rumbo, cambio de giro, yo no lo creo al menos. No, yo creo que hoy día también el gobierno en términos de seguridad no es creíble, no hay convicción, ¿ya? Pero por otro lado, tampoco es creíble por el hecho de que hoy día la cabeza del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que pareciera que es como una especie como de premio consuelo, así como lo mejor que hay en la ministra Toá. Oigan, no nos equivoquemos. La ministra Toá fue una vocera del apruebo del texto de la primera convención constitucional, que planteaba un proyecto refundacional de izquierda radical, que buscaba también refundar Carabineros de Chile, que no consideraba el estado de excepción constitucional de emergencia. Entonces, no nos equivoquemos, más allá de que Carolina Toá quiera autopercibirse como de centro izquierda, moderada, que al parecer es como una suerte como de revelación en términos de la preocupación de la seguridad, Carolina Toá sigue siendo la vocera del apruebo que buscaba refundar nuestro país. Bueno, así es un problema de credibilidad y un problema también de los hechos, porque semana tras semana vemos estas situaciones gravísimas y no hay como por dónde, no hay convicción, no hay carácter, no hay una posición clara que a uno le gustaría ver en el gobierno que implicara tomar este tema como el más importante, y uno ve que siempre terminan cayendo en las pequeñeces, como el enredo que conversábamos la semana pasada del gobierno con situaciones, por ejemplo, de nombramientos y pérdidas de confianza. Le han dedicado mucho más
más tiempo a eso que a cualquier otra cosa. Al menos dejaron de hablar del todo eso. Al menos, bueno, sí. Bueno, si hay algo que podemos agradecerles, que dejaron de hablar de eso. En la declaración del Frente Amplio llama la atención que ya no está el lenguaje inclusivo, ya no está el pueblo mapuche, ya no está la crítica al capitalismo, ya no está una serie de conceptos, el patriarcado, una serie de conceptos que ellos decían que eran fundamentales. Bueno, después de la derrota del 4 de septiembre, finalmente nunca más lo usaron. Quiero agradecerle mucho a quienes nos están escribiendo en YouTube, que le han puesto me gusta. Andrea Faunde, por ejemplo, que siempre nos escribe, dice: un gran saludo para todos, en especial a Juan Lagos. Juan Lagos, el inteligente. Me encanta su análisis político. ¿Cómo me gustaría? No, es que esta está buena. ¿Cómo me gustaría un debate entre él y Juan Lagos, el del Partido Comunista? Sería una delicia. Está cagado el otro. Sí, por eso sería una delicia. De todas maneras. Juan Lagos, el bueno y el malo. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos conversando con Cristian Araya, Constanza Juve y Juan Lagos, que toma la conducción en este último bloque. Yo lamentablemente tengo que ir a una reunión muy importante, pero se queda con ustedes lo más importante de nuestro panel, así que vamos a la pausa y ya volvemos. Quédense ahí. De vuelta, amables oyentes, en el último bloque de Nuevas Voces de Radio Agricultura, junto al diputado Cristian Araya y Constanza Juve. Les propongo, queridos amigos, que hablemos también sobre el tema de las presidenciales, que a pesar de lo distante que está y a pesar de que entre medio hay una elección, es increíble, y esto es nada más y nada menos que el síndrome del pato cojo, el hecho de que estemos hablando de candidaturas presidenciales y sobre todo desde el oficialismo, ya, donde también podemos ver que lo que está surgiendo, ¿no es cierto?, como grandes nombres ha sido el de Carolina Toá, por una parte, ¿no es cierto?, donde el senador Jaime Quintana, el dueño, ¿no es cierto?, de esta frase de la retroexcavadora, dice que Carolina Toá reúne muy bien los requisitos esenciales para la presidencial. Y por otra parte, ¿no es cierto?, este resurgimiento de la expresidenta Michelle Bachelet. Hay un comentario muy, muy, muy notable de Tomás Mochati, ¿no es cierto?, el fin de semana recordándonos quién es de verdad realmente Michelle Bachelet, y frente a eso el presidente de la UDI, ¿no es cierto?, señaló que para él que la presidenta Bachelet sea la candidata que empuje tanto el Partido Comunista como el Frente Amplio, refleja un cierto ideario, un abandono del ideario de apruebo dignidad, cosa que tiendo a discrepar, a matizar. Esto lo podemos conversar, porque si hay una fiel representante de lo que fue apruebo dignidad, si hay una persona que dijo que la constitución bolivariana que nos querían imponer no era perfecta, pero se acercaba a lo que siempre ella había soñado, es nada más y nada menos que Michelle Bachelet. Es una fiel representante. No creo tampoco que sea una de las personas más destacadas, ¿no es cierto?, de los 30 años de la Concertación, sino que es la fiel representante de este extremismo de izquierda. ¿Cómo lo ves, Constanza Juve? No, sin duda. Primero, el tema de la presidencial es bien absurdo, ¿no? Que hoy día tengamos 9 muertos en un fin de semana, 8 homicidios en la región metropolitana, delitos de además de alta visibilidad, ¿cierto? Disparo a la vía pública, a horarios que uno dice no puede, o sea, ya no hay horas ya donde uno se tiene comillas que guardar para que no te pase algo. Tenemos 8 homicidios y Carolina Toá habla de las primarias, en general los políticos, digamos, del oficialismo hablan de las primarias, y tratan de instalar a Carolina Toá en esto. Entonces eso te demuestra de que la cabeza y también la gestión de quienes están hoy día en el gobierno no están en solucionar los problemas, sino que están más bien en lo que es la opinión pública propiamente tal, o el hecho de que se vea de una determinada manera y que no le llega al gobierno los coletazos de estos problemas. Por eso siempre tira la pelota al córner, ¿cierto? Siempre dicen, bueno, tenemos que avanzar en proyectos de ley, tenemos que avanzar en este programa, esta política, pero nunca la responsabilidad de ellos, nunca se asume esas responsabilidades. Yo te diría que eso quizás como primer punto. Como segundo, es un poco lo que yo señalaba antes. Carolina Toá, hoy día, más allá que se autoperciba, como dirían mis ex colegas convencionales constituyentes, como de centro izquierda, es de izquierda. No solo es de izquierda, sino que además fue vocera, insisto, del apruebo, el primer proceso constitucional, con un proyecto que lo que hacía era refundar nuestro país, ¿ya? Y eso es algo que yo creo que no se puede olvidar. Michelle Bachelet, por su lado, si uno dice, bueno, Michelle Bachelet es como amorosa, como simpática, entonces le cae bien a la gente, no fue tan terrible su gobierno. Mira, de Michelle Bachelet salieron tres reformas que a mi juicio
nos tienen como nos tienen. La reforma tributaria hizo ponerle un freno de mano al crecimiento en Chile. La reforma política, que lo que hizo fue perjudicar y de hecho hacer decrecer finalmente la calidad parlamentaria si uno podía tener ciertos reparos con respecto al Congreso y a la calidad de los parlamentarios. Bueno, eso con la reforma política que se hizo en el gobierno de Michelle Bachelet versión 2, bueno, terminó en lo que tenemos hoy, finalmente con una fragmentación, con una imposibilidad finalmente de que ningún presidente de la República pueda gobernar o tener las herramientas para gobernar. Y lo tercero, la reforma educacional. La tómbola la inventó Michelle Bachelet. Así es. El hecho de que los padres no puedan aportar para la educación de sus hijos con el financiamiento compartido lo inventó Michelle Bachelet. El hecho de preferir comprar fierro antes de poder entregar esas lucas para la subvención escolar lo inventó Michelle Bachelet. Entonces, no nos olvidemos de quién es Michelle Bachelet. Y yo creo que ella va a tener que dar muchas explicaciones respecto de eso antes de querer siquiera atreverse a plantear un programa de gobierno después de todo ese prontuario que significó su segundo gobierno. Diputado Cristian Araya. Mira, por las mismas razones que daba Constanza, difiero del análisis que hacía el presidente de la UDI. Yo creo que Michelle Bachelet es precisamente el rostro de lo que es el Frente Amplio, el Partido Comunista fusionado, integrado con la vieja concertación. Es tal vez la mejor representante de esto. Es una mujer con una apariencia, una estética un poquito más afable, pero que al final del día era amiga personal de Honecker. Es una mujer muy de izquierda, es una mujer que impulsó, al ser presidente, las peores reformas de nuestro país, es la responsable del estancamiento económico, de la crisis en distintas materias. O sea, recordemos que fue la que implementó el Transantiago, que le destruyó la calidad de vida a los santiaguinos. Es la que, de la reforma tributaria, que decían que iba a recaudar una cosa y terminó siendo todo lo contrario. O sea, esa es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet es la que destruyó los colegios particulares subvencionados. O sea, más del 50% de los estudiantes en los colegios se vieron perjudicados por Michelle Bachelet. Entonces aquí pasan dos cosas. Uno, yo creo que ella es el mejor o la mejor representante de este mundillo, porque también hay que ser sincero, ella logra incorporar a la democracia cristiana, al Partido Comunista, al Frente Amplio, a los socialistas y al PPD. A todos. Todos se cuadran detrás de ella. Entonces, es la mejor representante de ellos. Es una mujer ideológica, es una mujer muy marcadamente de izquierda. Ya tiene la experiencia tanto en organismos internacionales como ya 2 veces presidente de qué es lo que estuvo dispuesto a hacer. Bueno, eso es un poco el contexto. Yo creo que Michelle Bachelet es alarmante su crecimiento, y una sola consideración a los chilenos, más allá de las diferencias que uno puede tener. ¿Cómo después nos quejamos con la crisis en educación? Michelle Bachelet. Con el desastre que hay en el transporte, Michelle Bachelet. Con el problema económico, Michelle Bachelet. Con los problemas fronterizos y los problemas con la migración, Michelle Bachelet. Bueno, si después la vamos a tener por tercera vez, que realmente nos merecemos en el fondo todo lo que nos puede estar pasando. Exactamente. Antes de terminar, quiero pedirle a la Connie que nos cuente un poco más de su programa, más sociedad en este minutito que nos queda. ¿Cómo va todo por allá, Connie? Bien, muy bien. Ya vamos a tener el 4º capítulo, si no me falla la memoria, el próximo domingo. Es un programa que como bien decía Jorge Acosta antes, está conducido por mí, con los panelistas estables, ex convencionales constituyentes, Eduardo Pretón y Catherine Montalegre, y el objetivo, Juan, es conversar en profundidad de algún tema, salirse un poquitito de lo que es la contingencia de la semana y conversar en profundidad algún tema que tenga que ver con los problemas públicos. Por ejemplo, el último fue sobre pensiones. Les doy ahí la primicia que el próximo programa será salud, las listas de espera y en general un tema que sale cada cierto rato, pero como que pareciera que nadie le pone el cascabel al gato. Entonces el objetivo del programa es eso, ¿cierto? Tratar de a profundizar en un determinado tema. Se transmite el día domingo a la 1 de la tarde y también se reproduce durante la semana por Agricultura TV. Así que dejarlos invitados para que escuchen el programa, para que lo vean también por Agricultura TV. Ha tenido muy buena recepción, muy buenos comentarios, así que invitar a nuestros queridos auditores
a que sigan nuestro programa. Así es, y con esa gran invitación queremos dar término a este gran programa. Queremos agradecer al diputado Cristian Araya, a Constanza Juve y a ustedes invitarlo a que permanezca en nuestra sintonía porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien, nos vemos.